días a todos, todas. Muchas gracias por la presencia y agradezco tanto a la municipalidad como a Corpico que me hayan invitado. Si yo estoy un poquito retirado de todo esto, no tanto porque siempre sigo estando. Y bueno, la idea es un poco charlar un poco y comentar de lo que durante 46 años de trabajo que tuve en la provincia y después en la universidad, de haber trabajado en varios organismos y bueno, haber dirigido muchos, veo algunos de mis alumnas que he dirigido las maestrías, haber sufrido las maestrías, las tesis doctorales, etcétera, etcétera. Todo eso contribuyó, ¿cierto?, al conocimiento de nuestra provincia. El norte fue privilegiado porque hemos dedicado mucho tiempo, mucha gente se ha capacitado, que ha hecho su posgrado en esta zona, por eso que tenemos los datos, el gran tratamiento de datos, que algunos alumnos están trabajando y van a seguir este camino, porque bueno, lo nuestro siempre tiene un fin, después de muchos años, pero bueno, estamos acá con mi gran amigo Pablo, que fue el que me invitó. Primero dije que no, después, pero bueno, acá estamos. Muchas gracias. ¿Qué vamos a decir? Bueno, yo les voy a contar una pequeña historia, capaz que es un poquito larga, pero merece la pena de hablar sobre un tema, un recurso, como dijeron todos, un recurso que es cada vez no es más escaso, es cada vez más problemático. Estamos entrando en una crisis, no en La Pampa, sino a nivel mundial. Es un recurso que está provocando guerras que hoy ya estamos viviendo, que muchas de ellas son por el agua. Nosotros tenemos también, no es una guerra, pero es un problema con otras provincias, no es nuestro problema solamente, sino que, pero nos vamos a dedicar a lo donde realmente estamos, porque también tenemos que pensar que no somos el ombligo del mundo, somos parte de un gran mundo que tiene dos elementos, dos recursos que son importantes y que todos los días lo necesitamos, el agua y el aire. Si no hay agua, no hay vida, en nada. Entonces, a veces no nos damos cuenta, porque abrimos la canilla y pensamos que es de la canilla, porque en la escuela muchas veces se le pregunta y dice, ¿dónde sale el agua? De la canilla, es la respuesta. Bueno, entonces, por ahí, la parte también de educación es muy importante, la parte cultural es muy importante. Entonces, y también tenemos que saber qué pasa en la cuestión médica, o sea, qué pasa con los elementos que tiene presente el agua. Lo sabemos, lo conocemos, cómo trabajan, cómo varían, y a veces yo me pregunto si muchos de los problemas que tenemos a veces no es el problema del agua. Bueno, eso sería un poco. Y como estaba en el marco del Día Mundial del Agua, que fue el 22, el 30 es el día, creo que el 30 es el Día Internacional, Nacional del Agua, todos los años Naciones Unidas pone un lema. El año pasado fueron los glaciares, este año es agua y género. Vaya tema, ¿no? Agua y género. Ustedes no sé si saben, pero esto proviene de que el año 72 en Río de Janeiro se reunieron, fue la reunión más grande que hubo sobre el agua, que participaron casi todos los presidentes, y 4 principios se escribieron, nada más. El cuarto es la mujer, la importancia de la mujer en el agua. O sea, ¿en función de qué? Bueno, se lo dejo para que lo lean después ustedes en su casa como tarea, porque el gran papel que cumple la mujer en el agua, por eso que este año es género y agua. Bueno, vamos a los bifes. ¿Qué es agua potable y suministro público? Bueno, el Código Alimentario Argentino, que es una ley, ¿cierto? Una ley nacional. La provincia de La Pampa, creo, no sé, yo no lo encontré bien, pero hay una adhesión al Código Alimentario, pero en la parte de las harinas. No encontré si está adherido a la parte del artículo 12, que es el capítulo
artículo 12, 982, dice que el agua potable de suministro público y agua potable de uso domiciliario se entiende que es apta para la alimentación y uso doméstico. No deberá contener sustancias, cuerpos extraños, de origen biológico, orgánico, inorgánico, recreativo, tenores tales que la hagan peligrosa para la salud. Deberá presentar sabor agradable, ser incolora, inodora, insípida. El agua potable de uso domiciliario es el agua proveniente de un suministro público, de un pozo o de otra fuente, ubicada por reservorio o depósito domiciliario. Esa es la definición que da esta ley. Eso, hay otras definiciones. Es una ley nacional, de la cual yo no encontré que la Pampa estuviera adherida a este artículo, el 982, del Código Alimentario, que es una ley. Entonces, ¿qué podemos decir? Que, bueno, esto es un problema mundial, que hay un gran incremento en la demanda de agua. Pues, fundamentalmente el riego es el que se lleva la mayor parte. Del 100% del agua, el 70% lo consume el riego, el 20% el agua potable y el 10% industria, la minería, etc. y otras cosas. Pero el riego todavía seguimos, estoy diciendo a nivel general, genérico, ¿cierto? El riego se sigue llevando la mayor parte del agua que se produce en el mundo, pero con una eficiencia muy baja, un 30, 40%, 35%, depende de los lugares. Que eso también afecta mucho a los glaciares. Eso es otro tema. Y en muchos casos, en los acuíferos, se produce la sobreexplotación. Porque ustedes lo saben, bueno, los acuíferos se alimentan. ¿Qué es un acuífero? Hay una definición en el libro que dice que es una formación geológica capaz de suministrar agua, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hace que sea necesario gestionar mejor el recurso disponible y tratar de incrementar, a su vez, estar atento a los efectos ambientales que dicha explotación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no tenemos que hacer una sobreexplotación. Esto es como una cuenta bancaria. Si yo gasto más de lo que gano, bueno, va a llegar un momento que no voy a tener para comprar mi pan. Entonces, tenemos que tener todos los meses, hacer bien las cuentas y saber cuánto tengo que gastar, de acuerdo a lo que... Bueno, acá también. El agua que hay en todos los lugares tiene una entrada y tiene una salida. Eso se llama balance hídrico. Y nosotros tenemos que llevar bien todos los días, ¿cierto? Todos los días, todos los meses, todos los años. O sea, tenemos que tener un acompañamiento en el conocimiento del recurso muy fino. Vamos a ver qué pasa en La Pampa. Bueno, esta es la evolución de la población, es una proyección, ¿cierto? Hasta el 2040. Esto lo hicimos nosotros, ¿cierto? Entonces, de acuerdo, estas son las fuentes de las cuales pude sacar esos datos. Son un total de 68 localidades que estaba en el Instituto Nacional de Estadística y Censo, del año 25. 25 son cooperativas, 43 municipios, hay 545 pozos, hay 21 plantas de ósmosis, hay 16 poblaciones abastecidas por el acueducto del río Colorado, hay 13 abastecidos por agua superficial, o sea que toman agua del río directamente, y 3 abastecidas por agua superficial que no dependen del río, o sea que no vienen de esto, y 3 manantiales. En definitiva, el manantial es en agua subterránea, nada más que aflora. Eso es, bueno, acá esto, según Agua de Colorado, tenemos 1069 kilómetros de acueductos. ¿Qué pasa? Bueno, todo esto, esto es información que me dieron de Agua de Colorado, trabajo publicado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la realidad que tenemos para gestionar el agua nosotros. En la proyectada tenemos al 26, 371.000 habitantes, que es el 100%, una población del 94% con agua de red, no, 325.000, proveniente del río Colorado son 161.350 personas que abastece, junto con los pozos, por supuesto, que representan el 49%, fuentes de agua subterránea solamente, sin Agua de Colorado, 147.000, el 51%, y otra fuente, el 4,90%. Bueno,
Acá, esto está puesto solamente, digamos que el acueducto trae, por el acta que se firma con Coirco de La Pampa, son 2 metros cúbicos por segundo, que es lo autorizado por Coirco. Hay 3 módulos de explotación, o sea que está 3 módulos que van a abastecer. Hay uno, por ahora hay uno, que está a 0,66 metros cúbicos por segundo, que es lo que se puede extraer, de los cuales 1.440 metros cúbicos es lo que se extrae. Santa Rosa tiene entre 1.100 y 1.200 de gastos, y el acuífero en la zona Santa Rosa Anguil tiene 450 metros cúbicos, lo que hace un total de 1.600 metros cúbicos por segundo. Estos datos los paso así rápidamente. Bueno, acá estas son las poblaciones que son las provistas por el agua de Colorado, lo mismo que dije hoy. Bueno, no lo ven nada, pero esto es lo que yo utilicé, esta tabla, que está toda, estas son, acá están las que tienen los más. Bueno, ahora lo vamos a ver después. O sea, en total, el consumo promedio tenemos casi 32 hectómetros cúbicos al año que consumen los habitantes. La ganadería, porque acá tenemos otro problema, o sea, la ganadería se consume en 80, casi 81 hectómetros cúbicos al año, otros 10, ¿cierto? Bueno, me parece que esta cuenta está mal, pero bueno. Santa Rosa consume 14.016 hectómetros cúbicos al año. 3,84 pico y 12,84 el resto de la rampa. Son todos datos muy aproximados porque no hay demasiada información. Creo que algunas cuentas no están muy bien, pero me equivoqué de transparencia. Pero más o menos es esto. Vamos a lo principal. Nosotros decimos que tenemos el acuífero Pico, Torila, Santa Rosa, Anguil, el acuífero. El acuífero, como dijimos por definición, es uno solo, que ocupa toda esta región. O sea, lo que es, bueno, acá no se ve la transparencia, pero el acuífero pampeano es esto que está acá, que está inmerso dentro de toda una llanura chaco-pampeana que ves toda esta zona. O sea que nosotros, digamos, que en definitiva tampoco es acuífero. Es un acuitardo, ¿cierto? Es una zona. Fíjense ustedes dónde estamos. Estamos en la zona periférica de lo que hidrológicamente llamamos entre subhúmeda y semiárida. O sea que no nos favorece tampoco la entrada del agua. ¿Cuál es el único agua que entra, que provee al acuífero? El agua de lluvia, las precipitaciones. Si no llueve, no hay agua. Y si llueve, va a haber agua. Ahora, tiene un tiempo de retardo, eso se llama recarga. Y eso es nosotros lo que tenemos que saber. Eso ya lo sabemos más o menos en cada lugar de La Pampa, y no pasa entre el 9, 10, 11, más o menos entre eso, por ciento de lo que precipita en el año. O sea que si se precipitan 700 milímetros, van a entrar 70 milímetros al acuífero. Entonces no tenemos que gastar más de los 70 milímetros de ese año. O sea que año a año tenemos que corregir la cantidad de agua que podemos dar. O sea, y no es un capricho de quién gestiona esto, no, es a la naturaleza, es así. Es lo mismo que un río, si no trae agua, no trae agua. Entonces, estamos en una zona. La República Argentina tiene el 75% de regiones áridas y semiáridas. Solamente esta partecita es húmeda. Pero el resto es todo. O sea que toda la Argentina, en definitiva, las precipitaciones, y en nuestro caso ya estamos entrando casi en una región árida total. Pero acá en esta zona estamos entre subhúmeda y semiárida, que va variando de acuerdo a las precipitaciones anuales. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, eso es lo que más o menos lo que yo decía. ¿Por qué es eso? ¿Qué problema nos trae? Y que es más factible porque el acuífero pampeano
la composición geológica, o sea, el sedimento, tiene muchos minerales presentes. Esos minerales, estando un tiempo en el agua, pasan al agua. Pero el arsénico es uno. Imagínense la cantidad de minerales que hay, ¿cierto? Entonces, si tenemos mayor cantidad de agua, vamos a tener menor cantidad de minerales y más posibilidad de que bajen los tenores de esos elementos. Y si no llueve, o sea, las lluvias son anuales y durante un periodo. O sea, no es que las lluvias, que porque llovió el otro día 50 milímetros, ya pasamos al frente y somos ricos. No, no somos ricos. Somos pobres en agua. Somos pobres. Tenemos que saber ubicarnos dónde estamos. Estamos en una región en las cuales, como se diría, no tenemos para tirar manteca al lecho. Entonces, el agua la tenemos que cuidar más que cualquier otra cosa. Si le ponemos valor, y tiene más valor que el oro, y eso que el oro vale. También esto no es problema de la Pampa sola, O sea, no se crean que nosotros nos tenemos el privilegio de ser pobres en agua y tener elementos y tener presentes. No. Toda esa región de Chaco, toda la región del mismo acuífero, Chaco, la región chaco-pampeana, nos pasa lo mismo. O sea, lo que pasa es que hay una diferencia, que a medida que nos vamos hacia el noreste, aumentan las precipitaciones. Entonces ellos tienen un sueldo más grande que nosotros. Entonces pueden retirarnos el dinero del banco. Nosotros somos los chicos pobres, somos los que tenemos menos plata en el bolsillo, somos el último del pan del tarro. Que llegamos acá, pero bueno, nos tocó esto. Y tenemos que saber, y lo importante, por eso digo la educación, la cultura, las comunicaciones, es muy importante tenerlo, saber dónde estamos ubicados. Y eso es lo que tenemos que tener presente, saber dónde estamos parados. Porque no pretendamos vivir como Miami, en la Pampa, ni regar jardines, ni tener un jardín que tiene esas flores que ponen en Misiones, con hojas ganchas. Y yo diría que pongamos jarilla, o pataco. Bueno, y tenemos que saber dónde estamos y con quién tenemos que vivir al lado nuestro. Entonces, no pretendamos tener los riegos que hay en Brasil. No, imposible eso. Eso es imposible. Entonces, la poquita agua que hay que cuidarla. ¿Y de quién es el agua? Es del Estado. O sea, el Estado es el responsable. Tiene la responsabilidad, ¿cierto? Porque por ley, por la Constitución, las aguas son provinciales. ¿Cierto? Las aguas subterráneas, salvo las aguas que fluyen, ríos y acuíferos que pasan de una provincia a otra, son de las provincias. Y las provincias se tienen que poner de acuerdo, que nunca se ponen de acuerdo, para gestionar el recurso. Teóricamente, como el agua subterránea siempre fue la hermanita perdida, la hermana, la menor, la que todos le pegaban, bueno, esa es el agua subterránea. Nunca le damos bolilla. Por eso que nunca se gestiona a nivel interprovincial. Entonces, cada provincia la tiene que gestionar porque somos los dueños. ¿Y quién es el Estado? Todos somos el Estado. Entonces, todos somos responsables del cuidado del agua. Bueno, acá tenemos Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa. Todos, más o menos 2 millones de personas, tenemos el mismo trabajo. Tenemos el mismo, pero no tenemos el mismo sueldo. Entonces, todos estamos ubicados en la misma repartición, en el mismo lugar, pero no tenemos el mismo sueldo. Nosotros somos los que menos cobramos. O sea, los que menos agua tenemos la posibilidad. A medida que vamos al noreste, decía, hay mayor posibilidad. De hecho, en un acuífero como este, en Balcarce se riega. Y acá no podemos, tenemos cagatas y nos alcanza para tomar un poco de agua. Bueno, vamos a hablar algo de concreto. Siempre, históricamente, desde que yo empecé a trabajar con el tema del agua, el arsénico es uno de los malos de las películas. Atrás viene el amigo, que no es tan malo, lo acompaña, pero no hace tantas macanas como él, siempre va atrás ahí, ¿cierto? Eso es el flúor. Pero atrás hay otros también, que lo acompañan
al arsénico, que es el jefe de la banda. Pero están ahí, pasan desapercibidos. Por ejemplo, el molibdeno, por ejemplo, el estroncio, por ejemplo, el boro, por ejemplo, bueno, vamos a ver algunos ahí. Esos también están ahí. Entonces, tenemos que ser conscientes de que tenemos muchos chicos malos ahí adentro, aparte del arsénico y el flúor. Bueno, deteriora la calidad del acuífero pampeano, que es un LOE, que bueno, y sectores del acuífero puelche continental. La marcada heterogeneidad del arsénico en el agua subterránea. Bueno, este valor está acá porque fue el valor hasta ahora uno de los valores, digo uno porque puede haber más alto que hemos encontrado en la provincia de La Pampa, 5.300 microgramos por litro. Imagínense que la OMS recomienda, la OMS no fija parámetros y no hay aspecto vinculante. Sugiere. Y dice después, como el Código Alimentario, siempre y cuando no haya agua de esa, porque tiende a ser cero el arsénico. Pero no van, ahí nos quedamos sin agua en gran parte del mundo. Del mundo, ¿eh? O sea. Entonces, ¿qué pasa? Esto está cerca, en un lugar que se llama Estancia La Tigra, cerca de la localidad de Ordo Castex, que vive una familia hace 3 generaciones, por lo menos. Yo cuando fui ahí, sacamos la muestra, bueno, hace 3 generaciones vive perfectamente, no tiene ningún problema. ¿Qué pasa? No tengo ni idea. No soy experto en el tema, así que... Pero después también el rango entre 37 y 200 microgramos, y eso está controlado por la litología, que es el sedimento está ahí, o sea, no lo podemos sacar, está en el sedimento. La geomorfología, que es la geoforma de cómo está, que está asociado a los médanos. Donde usted encuentre médanos, ahí puede ser que haya agua más o menos buena. El clima, por supuesto, paleoclima, la dinámica, bueno, el tiempo, la dinámica sedimentaria y el tiempo de residencia del agua. Si aguas que tienen 500 millones de años, bueno, van a tener más, o sea, más posibilidades que pase del suelo, o sea, del sedimento, al agua, cuando más tiempo está. Pero, entonces, como son amigos, ya se hacen demasiado amigos. Todo esto proviene de un vidrio volcánico, de los volcanes, y eso, digamos, es una importante fuente de provisión del arsénico al agua, así como otros constituyentes, la arena, el limo, etc. O sea que todo este vidrio volcánico que hay en este pampeano, que es de composición de una roca que se llama riolita, fundamentalmente acompaña y nos da, de ahí sale el arsénico. La gestión del agua potable, o sea, ¿qué es? Bueno, vamos a ver. Tiene que ver con la situación hidrológica, o sea, saber, ¿cierto?, la hidrología que tenemos, la situación institucional, o sea, saber cómo se gestiona. Esto es general, nada más que no estamos hablando del agua. La económica y legal, ¿no? Y el estado del conocimiento. Esto es fundamental. Si no conocemos nuestros recursos, y no solamente el agua, y no podemos hacer nada. No podemos hacer producción, no podemos avanzar en tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. El estado del conocimiento es fundamental. Bueno. El agua es un recurso, lo que decía hoy, natural, cuyo disfrute y protección compete ordenar a los poderes públicos encargados de su tutela. La Constitución argentina adjudica esta responsabilidad exclusiva a los estados provinciales, en el 94 se modificó esto, excepto en las cuencas que discurren por más de una provincia, las cuencas y acuíferos. Por consiguiente, es a cada provincia a quien compete la fijación de los objetivos de la planificación hidrológica, o sea, los estados, y la aprobación del plan por los procedimientos contemplados en la legislación específica. En nuestra legislación hay un apartado que dice que el Estado tiene que determinar, o sea, el Estado, digamos, a través de su organismo máximo de competencia, que es la Secretaría de Recursos Hídricos, fijar las políticas hídricas. El objetivo de la planificación es la adopción de un conjunto, o sea, esto es, digamos, en general, la gestión. Y el objetivo de la planificación
es la adopción de un conjunto de estrategias, actividades, sistema organizado, referido al periodo futuro, para unos fines prefijados. O sea, planificación está antes que gestión. Yo tengo que tener la planificación, esto primero, para después fijar los objetivos que me tengo que plantear, para conocer. Eso no quiere decir que vamos a tener más agua, pero sí conocer lo que tenemos es fundamental, para saber cuánto tenemos y cuánto podemos gastar. Capaz que nos dicen, y nosotros, bueno, yo ya no estoy más, pero los que están en la universidad hace como 2 años, no sé cuánto hace que no tienen aumento de sueldo. Y sin embargo, con una inflación del 3 y pico %, ese sueldo cada vez menos. Y con el agua pasa lo mismo. O sea, el agua no tiene aumento de sueldo. Y encima hay un gasto que cada vez tenemos más, porque la gente gasta más, tiene mejor estándar de vida y también hay más gente en el planeta. Vamos a hacer lo que tiene la vida. La organización institucional está basada en la Ley 2581 del 10, que es el Código de Agua de la Pampa, que dice que a partir del 11 de noviembre del 2011, el decreto reglamentario número 99 de la Ley 2581, aprobando el Código Provincial de Aguas, establece el artículo 8. La Secretaría de Recursos Hídricos coordinará su acción con los demás organismos competentes en la materia hídrica. Pero, bueno, el 306 dice que todo otro organismo u órgano administrativo que ejerza funciones de autoridad policial en la materia de agua, atribuida por este código a la autoridad de aplicación, continuará ejerciéndola. Eso pasó ¿por qué? Porque tenemos 2 provincias, 2 organismos de gestión de policía. Uno es la Secretaría, que tiene todo menos lo que está a la vera, 15 kilómetros a la vera del río Colorado. O sea que hay 2 organismos que gestionan el agua en la provincia. Que es el ente, que dice que en el artículo 307 dice que el ente provincial del río Colorado continuará ejerciendo las atribuciones que le acuerdan en el artículo 28 de la ley 497. La ley 497 y la ley de creación del ente del río Colorado. O sea que tenemos un problemita, porque hay 2 organismos, poder de policía. Y las policías no nos vamos a andar peleando, porque si no los ladrones están de juerga. Bueno, ya lo solucionaremos. El artículo 2 dice que todo, bueno, acá dice todo esto, que una estancia de 15 kilómetros, que es hasta donde tiene alcance, pero el ente del río Colorado está el 25 de mayo, y la Adela está a 400 kilómetros más o menos. Y para llegar a la Adela, y si tiene un problema en la Adela, lo tiene que solucionar el ente provincial del río Colorado, no la Secretaría. Entonces ese es un problema. Bueno, nada más. Organismo con poder de policía, entonces, Secretaría de Recursos Hídricos, mucho más chiquita, una pequeña comisaría nomás, una pequeña comisaría chiquita, que es el ente provincial del río Colorado. Bueno, después tenemos los otros organismos que decía que por encima, por debajo de la Secretaría, pero que tienen que interactuar entre ellos, que es la Administración Provincial del Agua. También hay un chisporroteo en la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. Hay problemitas con las leyes que se superponen en algunos elementos, en algunos artículos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la ley de vertidos. El vertido, vamos a ver ahora, que es propiedad del Estado provincial, manejado por la Secretaría, porque el agua es una sola, la que entra y la que sale. Es más, se tendría que cobrar, en muchos países se cobra la cantidad de agua que se vierte en las placas. O sea, se cobra la entrada de agua, cuánto consume, y se cobra cuánto vuelca a la cloaca. Y agua del Colorado, que si bien es una SAPEM, que quiere decir que el 51% está, el Estado provincial las acciones las tiene el 51% del Estado de la provincia, pero es privada. O sea, que actúa en función de las necesidades y de lo que la Secretaría quiere y lo puede, digamos, convocar. Tiene algunas atribuciones que, bueno. Después hay otras municipalidades, cooperativas de servicios públicos, otros que son más que nada organismos de distribución de agua. O sea, tienen la responsabilidad de distribuir el agua, nada más. O sea, así como tienen la responsabilidad de distribuir la energía,
tienen la función de la distribución. No son un organismo del Estado. Después hay otros, el INTA, que tienen mucha información, las universidades, hay gente privada, productores, etcétera, etcétera. Servicios meteorológicos. Todos estos organismos nos proveen de mucha información, a veces para los estudios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué está esto? Porque esto se hizo este trabajo característica de la información. Cuando la provincia nos contrata a la universidad para hacer el inventario de los recursos hídricos y volcarlos a una base de datos hidrológicos, que eso fue en el 2015, creo que fue. Por ahí más o menos, ya no me acuerdo, ya estoy olvidado. Pero, entonces, esa BDH, la función que tenía, o que tiene, es que todos pueden entrar, fundamentalmente los organismos públicos, para cargar la información. O sea, no tenemos que ir a un organismo y decirle, ¿qué hogar? Necesito el estudio de fuente de tal. No, tendría que estar cargado ahí. Y la gente tendría que acceder libremente. Para eso se contrató a la universidad. Nosotros hicimos la primera carga, el inventario que terminó en el 2000, no me acuerdo, 2015, para ahí no sé cuándo terminó. 10 años nos llevó a hacer el inventario de toda la provincia, nos recorrimos toda la provincia, sacando muestras, cargando, bueno, haciendo los informes, todos los datos meteorológicos, pero eso si no se carga, si no es una carga periódica, no sirve para nada, realmente. Y esa BDH, base de datos hidrológica, es la que tendría que tener toda la información disponible porque están dadas todas las características para que una base de datos de esas, que no hay en ningún lugar del país, bueno, sería importante. Entonces, eso nos trae todo eso que dije anteriormente, acceso nulo o restringido a la información, pérdida de la información, duplicidad de la información, baja calidad de la información, escaso valor en la transferencia del conocimiento, diferentes estándares, lo que se llama mayor costo, menor valor agregado. O sea, la gestión, la planificación, la gestión está basada en ese inventario que figura en el artículo 3 o 4 que dice se tiene que hacer el inventario de los recursos hídricos del Estado en la ley. O sea, lo que hicimos nosotros fue algo para el Estado que había que cumplir en la ley. Bueno, ahí está. Bueno, en la provincia de La Pampa, esta es la zona crítica. Bueno, la otra es súper crítica. Las que no tienen nada es súper crítica porque esto no existe. Hace 20 años que estamos, que se empezó a hacer real con la Secretaría, nuevamente, que cuando se creó la Secretaría en el año 2004, creo que fue, en 2005 se puso en funcionamiento, me tocó estar ahí en esa creación con Juanpa Morisoli, trabajamos mucho en la creación, no teníamos nada, buscar gente, silla, bueno, todo. Por supuesto que gran parte éramos del APA, que pasamos a la Secretaría, y entonces, pero bueno, desde esa época que estamos peleando y luchando para que nos devuelvan algo y no nos devuelven nada, y esta parte fundamentalmente es muy crítica para por el agua. No hay agua, acá directamente en muchas zonas estas no hay agua, no hay agua. O sea, así como decimos que acá por ahí tenemos grandes problemas porque hay zonas, que se llaman, Nasconi, por ejemplo, tiene el valor más alto de flúor, 25 miligramos por litro de flúor hemos encontrado, así como el arsénico alto lo encontramos acá cerca de Castex, bueno, lo encontramos acá en Nasconi, esta zona es muy alta en flúor, y así, pero vamos a ver que tenemos otros problemas más que no. Bueno, en esta zona, que es la zona que dijimos que la tomamos como norte porque no están abastecidas por el acueducto abastece solamente la parte que está en rojo, 16 poblaciones. Entonces toda esa zona está, digamos, toda esa zona que estaba marcada es donde tenemos problemas con todos estos elementos, principalmente con flúor y arsénico. También el flúor y arsénico es más fácil de analizar. Después está el otro, vamos a pasar al otro tema, pero el flúor y el arsénico
es lo que siempre, pero hacer metales pesados, que son todos los otros elementos, los cuales el arsénico también está presente, cuesta muchísimo dinero y no es fácil de realizar porque no hay tantos laboratorios buenos que hagan esos análisis. ¿Cómo es la zona de acá? Bueno, acá se hicieron los pozos, primeros pozos, me acuerdo que fue en el año 87, ¿no? Yo estuve acá en la inspección de obra, un año y pico. Se hicieron 30 pozos y algo así, de más o menos unos 30 metros, con grandes problemas al principio, pero bueno, y aparte tenemos a veces una zona de tosca acá que me impide la infiltración, o sea, la única recarga, la única provisión de agua que hay es la precipitación, que esto tiene un retardo enorme para que llegue al acuífero. Entonces, este agua es la que está siendo utilizada hoy. Los primeros pozos no tenían ni flúor ni arsénico, hoy tienen casi todo, pasa en toda la zona, pasa, o sea, no es que pasa en la zona de... Dejemos de hablar del acuífero Pico de Orila, hablemos de la zona, la región. Toda la región que está involucrada al acuífero pampeano tiene ese problema. Bueno, estos son cómo se mueve el agua, muy lentamente. Y esto es lo que nosotros le decimos el modelo. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? Y nos pasó que me parece que nos fuimos de la mano con el agua. O sea, la responsabilidad pero de muchos años. Esto se hizo en el 86, calculo que estamos en el 26. El agua esta que estaba acá era la que cuando se hizo el estudio de Pico. ¿Cierto? Este era el nivel del agua. Que es un agua que se llama bicarbonatada cálcica, para los que saben algo. Se empezaron a bombear los pozos. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos fijamos en los pozos de agua potable. Pero no nos olvidemos que al lado de los pozos están los pozos para ganadería. Vimos hoy que la ganadería se lleva la gran mayoría de agua en la provincia. Y ahora, con los temas de los paneles solares, que pueden bombear el agua, es enorme la cantidad de agua que se está sacando. Entonces, hoy en día le podemos ir a la cooperativa, al municipio, a eso, por favor, no gasten agua, contrólenla, qué sé yo. Pero tenemos, no sé, 120 pozos, 105, no sé, no importa, más o menos. Pero al lado tenemos 5.000 o 10.000 pozos de la ganadería que sacan más agua que lo que saca por Pico. Entonces, bueno, ese es el problema que hay. Ese es el primer problema que tenemos. Es que al lado, y no se olviden, que el radio de influencia de un pozo son 500 metros. En las afueras de la gente que tiene quintas y eso, aparte tiene pozo ciego. Entonces, a los 500 metros se chupa el agua del vecino, del otro vecino, del pozo ciego, del otro pozo ciego y del otro pozo ciego. Porque tiene un radio de 500 metros el pozo. Y a lo mejor los pozos son de vecino a vecino. Entonces, y después están los pozos para la ganadería, ya les digo. En total, en el norte de La Pampa, tirando un número a 100. Iba a decir al voleo, pero no queda bien. Y debe haber entre 10 y 15.000 pozos más. O sea, o 20.000, no sé cuántos hay. Yo no los he contado, pero hay enorme cantidad de pozos que extraen la misma o mayor cantidad de agua que lo que usan los servicios de agua potable de las localidades. Y bueno, ¿y eso qué pasa? Se saca más, y eso lleva a que, ¿cuál sería la conclusión? Que se está sacando en todo el norte, en toda la provincia, en todo el país, mayor cantidad de agua de la que entra. ¿Qué quiere decir? Que estamos gastando mucho más dinero de lo que a fin de mes cobramos el sueldo. ¿Y a qué nos va a llevar? Y en un momento vamos a presentar quiebra, nos van a rematar la casa, nos van a quitar el auto. Bueno, y con el agua, ¿qué nos va a pasar? Y bueno, vamos a tener un agua que no va a ser tardada las condiciones para usarla, y ni siquiera para la ganadería, porque aparte de eso también está otra cosa. En esta zona, donde los niveles son... porque esto es lo que pasó. O sea, acá empezó a entrar agua ya a nivel de carbonatadas sódicas y cloradas sódicas, y el arsénico se fue entrando, y ahí fueron ganando espacio todos estos elementos, el arsénico,
el flúor, el selenio, el vanadio, todos. O sea, le dejaron el espacio, se la dejaron servida. Pero esos son años, o sea, años de eso pasó. Entonces, fíjense ustedes, estos son los niveles freáticos durante 20, 30 años. No sé. Los pozos en Distrito de Burgamú, en Pico, Rancún, otro de Pico. Fíjense ustedes, o sea, hay variaciones. Pero estas variaciones son naturales. ¿Por qué? Porque son ciclos de lluvia, acompañan a los ciclos de lluvia. Entonces, acá seguro que en esta zona, cuando se bombea acá, y vamos a tener menos agua para bombear. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y saber de que hoy en día tenemos que ser muy cautos en el consumo diario. Es la sumatoria de todos los consumos de Pico, todos los consumos de Santa Rosa, todos los consumos de toda la provincia y de todo el país. O sea, no es un problema personal de uno, sino que involucrar, todos están involucrados en esto, porque el agua es de todos. Bueno, acá les puse algunos, estos son ejemplos sacados de acá de esta zona, pero hay enorme cantidad, yo puse muy poquito para que vean: arsénico, boro, está encendido el vanadio, el selenio, el estroncio y los flúor. Bueno, hay de todos los valores. Son pozos que al azar tomé. Al azar tomé, bueno, el código alimentario. Y un poquito, por ahí, discúlpenme si no entienden mucho, pero que lo tengo que decir. El arsénico tiene una buena correlación positiva con el vanadio, el molibdeno, el uranio y el flúor. Viene de las cenizas volcánicas, ¿cierto? Y es lo que sí. Bueno, ¿qué pasa? Si hacemos arsénico con el vanadio, fíjense ustedes la correlación 0,9. 0,83 para el molibdeno con el arsénico y el arsénico con el uranio también. O sea que si encontramos arsénico, seguro que vamos a encontrar esto también. Y eso es otro problema que no lo tenemos en cuenta. Vieron que por ahí nos estamos cuidando de gastar el dinero del sueldo y nos aparece un impuesto que no sabemos que no sé, el impuesto al aire. Y bueno, lo tenemos que pagar y no lo teníamos previsto y nos va cada vez complicando más la vida. Bueno, esto lo pasamos. Bueno, estos son trabajos que hemos hecho, o sea, por eso le digo que tenemos muchísima información desde la universidad que hemos trabajado enormemente. Este es un trabajo que se hizo con el Instituto, el Instituto Geológico de Gran Bretaña. Bueno, pero estos se hicieron pozos de 30 metros nada más. Bueno, nada, son las relaciones: arsénico-vanadio, flúor arsénico, fíjense ustedes, correlaciones espectaculares: boro, molibdeno, uranio, berilo. Este es otro estudio que hicimos acá, que esta es una geóloga española, que para un instituto de Suecia, o sea que también exactamente hizo lo mismo. Y esto también es otra cosa que es en el tiempo. De qué manera, creo que en todos lados se repite lo mismo. Pero hay algo que tener en cuenta, que en algún momento está bajo, pero esto va subiendo y nunca vuelve a tener los valores iniciales. Y el gran problema que tenemos también es la variación que hay en la profundidad. O sea, ¿cómo sabemos? Bueno, este fue un proyecto muy grande que tuvimos en el arsénico. Hicimos perforaciones esta es una perforación que se hizo en Castex con una máquina de percusión, con unas herramientas especiales donde se sacó muestras cada 2 metros. Tanto de sedimento como de agua. Fíjense ustedes la variación que tenemos en el arsénico. Depende de dónde haga la perforación, va a haber mayor o menor cantidad de arsénico. O sea, ¿cómo varía en profundidad? Bueno, todos los elementos varían. O sea que encima tenemos esto también que tener en cuenta. Y esto nos traería un problema. Y en otra historia pasa por el arsénico. Tiene, o sea, son 2 hermanos.
son más hermanos, pero vamos a simplificar. Son los dos hermanos problemáticos de la familia. El arsénico más 3 y el arsénico más 5. El arsénico más 5 es el bueno, el que no tiene problemas. Y el más 3 es el que causa problemas de toxicidad. Es el famoso, los casos de hidroarsenicismo crónico regional endémico, que fue descubierto en Belleville, y bueno, tenemos en toda la zona de la Argentina esto. Muy difícil, porque esto es un problema toxicológico. Nosotros hicimos un estudio hace tiempo atrás con un patólogo que estaba a cargo del centro de tumores del hospital, ¿cierto? Y hicimos una correlación entre la cantidad de arsénico que había en el agua potable y los tumores y el tipo de tumores por departamento. Habría que hacerlo ahora, después, dijimos en ese momento, hace 4, 5, 10, 6 años, nunca lo hicimos, y no sé, alguien hará. La correlación es negativa. O sea, que quiere decir que las aguas con arsénico no tuvieron ninguna implicancia en el tumor. El tumor vino por otro lado. Y el registro de tumores es oficialmente del Hospital de Santa Rosa, que llevaba el registro de toda la provincia. No sé si ahora lo siguen haciendo. En ese momento estaba el doctor Rubén Molina, que con él hicimos el trabajo, lo presentamos en un congreso internacional. Y bueno, nos dio como que no. Lo presentamos acá en Pico también una vez, no me acuerdo dónde, pero no hay datos fidedignos a nivel departamento de que el arsénico, aguas con arsénicos, tuvieran una implicancia en ese tipo de tumores. Que era el registro de todos los tumores que había en la provincia, que lo llevaban una estadística muy buena. Entonces, cuando hicimos los estudios, bueno, para resumir, el 97% del arsénico que hay en el agua es más 5, o sea, el bueno. Y el 3% es el arsénico más 3, que es el que podría causar. Esa puede ser una explicación, pero, entre comillas, eso hasta ahí llegamos. No sabemos porque no se han hecho más estudios y no hay tampoco información valedera de eso. Pero ese trabajo, que nos costó mucho porque hubo una gran cantidad de recopilación de tumores, de agua, o sea, esa información es valedera y estadísticamente comprobable. O sea, como que los tumores, el registro de tumores, no, el arsénico no tenía nada que ver. Entonces, digamos, y coincide con este tipo de aguas que tenemos nosotros acá, que no hay en todos lados es así. Por ejemplo, en Córdoba no tienen ese tipo de agua. Tienen mucho arsénico más 3. Y hay más casos. Y Santiago del Estero, ni hablar, Chaco, tienen más arsénico 3 que 5. Y La Pampa tiene más 5 que 3. Y coincide con que ellos tienen más cuestiones toxicológicas y nosotros no. Comprobadas. No sé, los médicos que dirán. Pero bueno. Y esto es un modelo conceptual, que es lo que tendríamos que tener en todos lados, que es lo que se hizo en el Intendente Alvear, es una tesis de doctorado, y sacamos la cuenta de que solamente este pedacito es la que tiene agua, y en todo esto hay agua. Pero acá hay el agua salada, que es un agua regional, clorurada sódica, bicarbonatada sódica y bicarbonatada cálcica. Todo lo que coincide con este color es lo que la cooperativa tiene para explotar año a año, que va a variar de acuerdo a la recarga que tenga ese año. Es una zona de médanos chicos, pero este modelo nos llega a dirimir de que hay que hacer los modelos estos en todos lados. Saber realmente cuánta agua disponemos en la zona para poder explotar esa cantidad. Bueno, esto es también de una tesis, yo no me acuerdo de dónde. Creo que era para el Intendente Alvear, estaba puesta por acá en la doctora. La relación entre precipitación, concentración de arsénico, fluido y consumo. O sea, es un círculo. Aumento de fluido y arsénico. ¿Cuáles son las causas? Las bajas precipitaciones, bajas tarifas, alta demanda de agua potable,
bajas tarifas, aumento de flujo. Eso se comprueba enormemente. Pero la baja tarifa no quiere decir que después se cobre, porque en muchos lugares paga el 40% de la gente. Entonces, no autoriza a este Igual modelo. estás dando fundamento para eso, ¿no? En el ámbito de los concejales y todo. Bueno, es así. Está comprobado perfectamente. O sea, bueno, bajas precipitaciones, alta tarifa. Y después está la otra, que también es otro problema en la gestión y la planificación, es que vamos a decir para la zona norte, que tenemos solamente de entrada las aguas subterráneas. Como recién dijo la señora Intendente, el río Colorado no aparece. Entonces lo vamos a sacar. Por ahora. Pero acá hay un problema a saber dónde termina la responsabilidad del Estado provincial y dónde comienza la de distribución, que es la cooperativa. Acá. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad? Después podemos discutirlo, podemos decirlo, yo puedo decir mi idea, no sé si vale, pero bueno, ya está. La cooperativa manda el agua a la planta de tratamiento, competencia estatal. No es competencia municipal, ni cooperativa, ni privada, es del Estado. ¿Y quién lo maneja? El organismo de aplicación de policía, que es la Secretaría de Recursos Hídricos, porque es la misma agua que entra y la que sale. Exactamente lo mismo. Entonces, ¿quién le pone las normas de vertido? El organismo provincial, porque es el dueño del recurso. No es ambiente. Bueno, entonces tenemos ahí, pero ¿hasta dónde estamos? Bueno, si ponemos el río Colorado, nos ayudaría un montón. Bueno, después tenemos el vertido de agua tratada, el medio ambiente, otros usos, etcétera, etcétera, que sigue siendo siempre competencia del Estado. El Estado es quien autoriza a hacer uso de esas aguas. En muchísimos lugares del mundo, esas aguas se utilizan enormemente. Por ejemplo, bueno, no sé si valen las comparaciones, pero bueno, ponemos que se puede hacer. Hay muchas ciudades, fundamentalmente en Estados Unidos, en Europa, que se venden. Por ejemplo, Madrid tiene todos los parques de la ciudad, todo el riego lo hacen con agua de vertido, todos. Y en muchas ciudades del mundo pasa eso. En Las Vegas, inclusive pasa una cañería por frente de la casa. Quien quiera regar jardines y eso, tiene que ser con agua tratada, no lo puede hacer con el agua de red. Está prohibido eso. Entonces con eso uno ahorra un montón de agua. Bueno, esa es una opción que no sé si estamos lejos, cerca. Hoy no sé ni dónde estoy. Bueno, acciones de fortalecimiento, ¿qué podemos hacer? Necesidad de criterios técnicos y la creación de una estrategia de utilización efectiva, eficiente de los recursos hídricos subterráneos, zonas áridas y medianas mediante 4 campos. El ámbito institucional considera las actuaciones que se deberían llevar a cabo en el contexto de concertación institucional con vista a una mancomunión de esfuerzos, una optimización de recursos para una adecuada protección y aprovechamiento del agua. El técnico, bueno, es fundamental la parte técnica en el conocimiento. O sea, el agua tiene un flujo que se mueve, adquiere elementos, depende de la precipitación. Entonces necesitamos datos diarios, o sea, no existe, en el país, digo que dentro de todo la Pampa es bastante privilegiada en el conocimiento, porque sabemos la recarga que tenemos y en ningún lugar se sabe. Mendoza está haciendo un uso indiscriminado ahora con el tema de los glaciares. Y ese es otro tema, y el norte con la minería y qué sé yo, eso no lo he visto yo. El gran cantidad de agua subterránea cerca de la cordillera, los acuíferos, que viene de exactamente las zonas de nieve. El agua que se provee a esa zona. Llueven 30 milímetros anuales y los pozos dan 200 a 500.000 litros hora con una conductividad de agua mineral, menos que el agua mineral, 200 partes por millón, o sea, un agua nada salada. Eso viene de la cordillera. Y ese agua no está considerada como recurso del glaciar, pero viene de ahí. Y Mendoza hoy en día está regando, ¿por qué? Por 2 motivos.
Primero, porque les es más fácil regar con pozos. Ponen un pozo en la mitad de la zona de riego. Y segundo, porque no tienen que pagar energía, porque ahora con los paneles solares. Entonces todo el mundo riega ahora con, ya sea para las vacas, eso lo hemos visto, o sea para los riegos. Se está consumiendo enorme cantidad de agua subterránea en todo el país y en el mundo. Bueno, la educación es fundamental, ¿cierto? La comunicación, pero valedera, con datos. Si no, no me sirve. Si no tengo datos, yo fundamento los datos de los que saqué todas las cosas. Entonces, y en el ámbito de la investigación, bueno, todo esto que dije fue después de muchos, pero muchos años de la universidad, con el apoyo del Estado, de haber trabajado en muchos proyectos para el Estado provincial, desde la universidad, con equipos grandes, participación de estudiantes, de egresados, etcétera, etcétera. Y cuando Berna dijo en su momento, nosotros tenemos el dinero y la universidad tiene la gente. Entonces, entre los dos vamos a llevar adelante grandes cosas. Y de hecho hemos hecho el inventario de los recursos hídricos, el estudio, el juicio de la Tuere, por ejemplo, siempre ahí presente. A mí me estaba contando ya Pablo, cuando me tocó estar frente a la Corte Suprema de Justicia, defendiendo los derechos de la Pampa. O sea, creo que el conocimiento de eso es fundamental. El artículo 2, bueno, eso ya estaba, esto también no lo vamos a volver a pasar. Bueno, esto se lo quería mostrar porque esto es lo que pasa en muchos lugares donde no hay saneamiento. Fíjense la importancia del saneamiento. Esto son las perforaciones y estos son los pozos ciegos. O sea que este señor, este vecino de acá, sabe todos los días qué hicieron de comida acá. Para decirlo de una manera más simpática, ¿cierto? Bueno, más o menos, pero es cierto, ha pasado, ha pasado, nos pasó en Quemú, mire, papel higiénico. Bueno, y esto es lo que pasa también. Entonces, esto también es educación, es cultura, es enseñar a la gente de que no se puede poner a hacer cualquier cosa. Bueno, el Código Alimentario, dijimos, el capítulo 12. Yo les recomiendo, si hay, es que lean dos cosas. Los que tienen interés en el recurso, los que están. El Código de Aguas, que es fundamental, el reglamento, que es fundamental, y el Código Alimentario. El Código Alimentario no es vinculante para nosotros. No es vinculante, es solamente ilustrativo. Es una ley nacional. La Pampa está adherida en harinas, porque el Código Alimentario tiene todos los alimentos. Pero del agua no dice nada, yo por lo menos no lo encontré. No sé si está. Y si estuviera adherido no importa, no es vinculante. Pero sí sugiere, como sugiere la OMS, sugiere el organismo, la EPA, que es el organismo ambiental de los Estados Unidos, que fija la normativa, la Comunidad Económica Europea. Esos son los organismos que sugieren las normativas. La OMS, que ya no pertenecemos más a la OMS, así que entonces ahora la OMS no la podemos ver. Entonces, en la Unión Europea, bueno, entonces todavía nosotros estamos en la etapa de establecer las normativas de calidad de agua, porque eso lo tiene que fijar el Estado, ¿cierto? Es el dueño del recurso, es decir, bueno, que tiene que llevar adelante. Podemos tener algún indicio, podemos decir, bueno, nos fijamos en el Código Alimentario, pero no es vinculante, o sea, nadie puede decir que yo me puedo, y eso lo digo contundentemente. Primero hay que saber, porque el Código Alimentario, por eso le digo que lo lean, el capítulo 2 es largo, es pesadísimo, ayer lo estuvimos leyendo, no terminamos de leer, dejamos ahí. Pero es fundamental, porque nos fija todas las parámetros. Inclusive dice que, fíjense ustedes, fija para el agua mineral un agua más grosera que el agua potable. Por ejemplo, el flúor los tiene 2. Bueno, Estados Unidos lo tienen 4 miligramos por litro. La EPA, los Estados Unidos, que es un organismo muy pesado a nivel internacional. Bueno, pero cada organismo lo hace de acuerdo a las necesidades que dónde están, ¿cierto?
Entonces, bueno, el arsénico dice, esto es lo que dice el código, 001, pero hay un proyecto nacional, que es como el acueducto, hace años que está dando vuelta, que las provincias tenían que hacer estudios toxicológicos. Pampa hizo algo, pero el otro día estuve con el director del proyecto, que es de la Secretaría de Recursos de la Nación, me dice, nosotros le enviamos plata a las provincias y nadie hizo nada. Las provincias no tienen, la mayoría de las provincias no tienen datos, no hacen nada. Y La Pampa estuvo trabajando en esto, fue importante. No sé en qué quedó todo esto, pero está. Después tenemos otro problema cada vez más grande, que son los nitratos. En el mundo, el mayor problema de contaminación se da por nitratos, que es la materia orgánica que un ser humano, y fundamentalmente nuestra ganadería, que cada vez hay más, casi 3,5 millones de cabezas de ganado, hay en la provincia, que toman 65 litros por día de agua cada uno, y salen los 80 hectómetros cúbicos anuales. Y eso hace que haya una contaminación por nitrato. El agua, hay muchísimos lugares, inclusive un estudio que hicimos en la zona de Alvear, creo que fue Alvear, Ceballos, por ahí, que también pasó lo mismo. El agua, excelente, un agua, querían poner una planta de agua mineral. El dato que teníamos nosotros era el dato anterior, y era un agua perfecta. Pero, ¿qué pasó? Pusieron la bebida al lado del molino. Y si ponemos la bebida al lado del molino, ¿qué pasa? ¿Qué hacen las vacas a la tardecita? Van a tomar agua ahí. Y cuando toman agua, 7 kilos de materia seca y la cantidad de agua, 65 litros por día, 300 vacas, toda la cantidad de nitratos enorme. Ha habido problemas ya. Es el famoso caso de los niños azules, ¿cierto? Que nos falta quitarle el oxígeno a la sangre. El nitrato es un oxidante. Bueno, la modificación del arsénico es lo que yo les comentaba. Conclusiones. La provincia de La Pampa se encuentra ubicada en un área donde ya lo dijimos, hay una variación importante de la precipitación, el sistema. Y acá hay una palabra que creo que ustedes tienen que recordar mucho. Estamos en una zona de suma fragilidad hídrica, que pasa de subhúmeda a semihúmeda. Eso está definido ya por todos aquellos. O sea, que estamos en una zona muy frágil. O sea, entonces, todos somos responsables de alguna manera u otra. Algunos no, dirán, pues yo cuido el agua. Sí, perfecto, yo también la cuido, pero hay mucha gente que no la cuida. Entonces, la única fuente en todo el norte de la provincia proviene de aguas subterráneas, con grandes limitaciones, por la presencia de arsénico, flúor y otros oligoelementos menos estudiados. Las concentraciones de arsénico y flúor en las aguas subterráneas del área expuesta son elevadas, muchas de ellas por encima del valor referente al código alimentario. O sea, esto es una regionalización de la zona. No estoy diciendo que tal pozo y tal pozo y tal pozo, es imposible. Es imposible de saber, si uno tiene algo, una industria, una población o lo que sea, y tiene 100 pozos, y tiene baterías, o los pozos los pone en marcha del 1 al 10, al 40, al 60 y al 70, es imposible. El dato que yo tengo de lo que sale al final es una foto, es en ese instante. Me voy y ya cambió. Porque no todos los pozos tienen la misma cantidad de flúor, o arsénico, o selenio, o vanadio, lo que sea. Entonces, esa es una foto. A través del tiempo se ha observado un incremento en los valores de arsénico y flúor, eso lo sabemos todos, si bien en algunos casos los valores bajan, nunca alcanzan el valor original. Bueno, se trata con valores de H, integral y alcalino, Conclusiones, bueno, son bicarbonatadas sódicas, las aguas de recarga, eso también es limitante, tenemos un 10%, dijimos. La relación más significativa la dan, bueno, esto del pH, también con vanadio, boro, uranio, etcétera, etcétera. O sea, lo que tenemos que estudiar mucho más esto. Está totalmente demostrado que la mayor variabilidad en los contenidos de los distintos elementos se da en sentido vertical, o sea, en profundidad. La respuesta del acuífero los bombeos por encima de lo calculado. O sea, uno cuando hace un estudio lo que tiene que calcular es cuánto tiene que dar tal pozo por
día por mes, pero en definitiva lo que necesitamos en el año. Y la zona, lo que se recarga, es puntual. Entonces uno tiene que decir que en tal zona tenemos para todos los años 10 hectómetros cúbicos. Si nos pasamos los 10 hectómetros cúbicos, vamos a tener problemas. Vamos a estar en problemas, Patso, dijo. Entonces, y eso es fundamental también saber. Es lo mismo en la cuenta bancaria, ¿cierto? Cada vez tenemos menos, la recarga en el bolsillo cada vez es menor. El arsénico 5, bueno, esto también ya se lo dije. Es por esto que una geopolítica y la hidropolítica de los recursos hídricos se llevan a cabo a partir de los ámbitos descritos, de las finalidades que se determinen, las restricciones, porque también, como cualquier lugar, en muchos lugares hay restricciones en el agua. Dice, bueno, hoy tiene agua el barrio tal, el resto de la ciudad no tiene agua, y mañana tiene tal. Entonces con eso disminuimos los consumos, y si disminuimos los consumos, disminuimos la cantidad de pozos utilizados, o sea, hay distintas alternativas que se pueden usar para llevar adelante por lo menos una remediación, bueno, más o menos normal. Hasta que se detecten las soluciones que se encuentran para superar las dificultades. Cuando se viene el acueducto, se terminó esto y no somos más problemas de esto, porque no vamos a tener más problemas. Bueno, con esto lo que se denomina, lo que hay que hacer es un plan director. Entonces, es decir, ¿qué lo vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Los planes directores de recursos hídricos es la planificación. Y eso es fundamental. No me acuerdo con quién hablaba el otro día que comentaba qué importante es la planificación. Porque después la gestión, si no hay planificación, es muy difícil. Es muy difícil llevarla adelante. Si no hay, vuelvo a insistir, si no hay planificación, no hay datos, es muy difícil hacer gestión. Entonces, hay que hacer eso. Bueno, no es más que un conjunto estructurado de actuación y estrategia que persiguen el logro de los objetivos globales y específicos, que tienen que estar claramente definidas, en las cuales ha participado el conjunto de actores institucionales que acuerdan modificar los campos y reconocer que todos los actores tienen que participar en estos planes, en esta planificación. Desde las instituciones, los servicios de distribución de agua, la gente, o sea, las audiencias públicas, etcétera, etcétera. Eso es fundamental. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Espero que no me